Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la actualidad de tres futbolistas que hoy por hoy se encuentran a préstamo en otros equipos, pero que River los está evaluando de a poco para saber si en definitiva, cuando terminen sus respectivas sesiones, pueden convertirse en refuerzos del millonario. Como ya se sabe, durante los últimos años hubo muchos jugadores que se fueron cedidos a otros equipos y una vez que regresaron fueron tenidos en cuenta debido a que los niveles que tuvieron esos jugadores en cuestión en los clubes a los que se fueron prestados había sido bueno. Ya conocemos el caso de Enzo Fernández con Defensa y Justicia, también de Héctor David Martínez con el elenco de Florencio Varela, y la última situación se vivió con Lucas Beltrán y Colón de Santa Fe. En esta ocasión vamos a referirnos a tres jugadores que en este momento están teniendo un buen rendimiento en el equipo en el cual están jugando y quedará en manos de Martín de Michelis el hecho de saber si podrán o no ser tenidos en cuenta. Recordemos que en el último receso aceptó el regreso de algunos jugadores, pero en definitiva ninguno tuvo grandes oportunidades. Ni Tomás Lecanda, ni Tomás Castro Ponce, ni Elías López pudieron prácticamente jugar minutos en partidos oficiales. Por eso mismo hay que ver ahora la situación de cada uno de estos para que ninguno de estos futbolistas pierda minutos en caso de quedarse en River o seguir en otro equipo, y por eso la decisión debe ser determinante. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con un jugador que a principios de este año su cesión fue un tanto controvertida, sobre todo por parte del DT y de los hinchas, porque muchos fanáticos del Millonario no estaban de acuerdo con que Felipe Peña Viafore se fuera cedido a Arsenal de Sarandí. No tanto por el club en cuestión al cual se iba, si bien se sabía que iba a pelear el descenso y muy posiblemente, lamentablemente para él, descienda a la Primera B Nacional, porque el conjunto de Sarandí necesita un milagro para no perder la categoría en noviembre de este 2023, pero en definitiva eso no importa mucho en cuanto al regreso de Peña a River, porque lo que se va a evaluar no es el resultado colectivo de Arsenal, sino el rendimiento individual que ha tenido el futbolista y la regularidad y continuidad que por fin ha logrado. Recordemos que la situación del jugador en cuestión no había sido para nada buena en relación a lo físico cuando vestía la camiseta del Millonario. En noviembre del 2021, en una noche en la cual River goleó 5-0 a Patronato en el Estadio Monumental, se rompió los ligamentos cruzados. La idea era que para el segundo semestre del año pasado pudiera ya estar a disposición de Marcelo Gallardo, e intentaron que regresara porque jugó algunos minutos en la reserva, pero en definitiva no dejaba de tener molestias en una de sus rodillas. Recién pudo volver a jugar en los últimos dos compromisos del muñeco como DT, en esos amistosos frente a Colo-Colo en Chile y contra el Betis de España en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Después realizó toda la pretemporada con bastante normalidad, es cierto que no exigiéndose tanto como el resto de sus compañeros, pero no tuvo ningún inconveniente físico. Finalmente, cuando el plantel regresó de los Estados Unidos, en conjunto tomaron la decisión tanto de Michelis como el futbolista de que lo mejor era que se vaya a préstamo. Esto era debido a que en el plantel en ese entonces estaban Enzo Pérez, Bruno Segulini y Matías Kreviter, que si bien se estaba recuperando de la lesión grave que tuvo en su peroné derecho, la realidad es que cuando lo tuviera a disposición Peña iba a quedar por detrás de tres mediocampistas centrales. Después está claro que nadie podía prever que después de la primera jornada de la liga profesional Suculini se iba a romper los ligamentos y Enzo Pérez iba a quedar solo como el único volante central. Sin embargo, después con el correr del semestre Rodrigo Aliendro se acomodó también en esa posición y apareció como una alternativa. Por eso mismo era muy poco probable que Peña pudiera sumar minutos. Sin embargo, a finales de este 2023 la cosa puede cambiar rotundamente. Hay que tener en cuenta, además de que Peña es polifuncional, es decir, puede jugar como defensor central, ya sea como primero o como segundo zaguero. A fin de año acaban sus contratos con River. Enzo Pérez, Bruno Sugulini, Jonathan Baidana y Manuel Mamana. Estos cuatro futbolistas deberán rever sus respectivos futuros y en caso de que no sigan, obviamente quedarán huecos que habrá que cubrir. Y lo más positivo para Peña tiene que ver con que en Arsenal prácticamente no ha tenido dolencias físicas. Si bien es cierto que el equipo de Sarandí solo juega una vez por semana porque solamente ha disputado el torneo local, es una enorme noticia para un jugador que el año pasado jugaba
jugaba 45 minutos en reserva y lamentablemente tenía que descansar mínimo 10 días para volver a sumar minutos. En esta ocasión no tuvo ningún tipo de inconveniente, por lo que si bien su nivel ha sido irregular, como lo ha sido el de Arsenal en general, porque no podemos pedirle a un futbolista que se sobredestaque en un equipo que verdaderamente juegue muy mal, pero en cuanto a su continuidad y regularidad es algo que ha conseguido, y en River eso lo van a mirar de manera muy positiva de cara a su regreso a principios del año que viene. Y vamos ahora con otro jugador que ha tenido un gran semestre en Godoy Cruz, es Hernán López Muñoz, que durante todo el año pasado tuvo continuidad en Central Córdoba de Santiago del Estero, que volvió a fines del 2022 a River, pero que en definitiva lo mejor para él era buscarse nuevamente un préstamo como para poder seguir teniendo esa continuidad y regularidad. Y en el equipo mendocino no solamente lo ha conseguido, sino que ha sido prácticamente titular durante todo el semestre, teniendo un muy buen nivel. Quizás lo negativo en relación a López Muñoz es que River puede perderlo, porque el equipo de Mendoza tiene una opción de compra de $1 millón por el 50% del pase. Si bien es verdad que hace un par de semanas había surgido el rumor de que Godoy Cruz iba a realizar uso de esta opción, la verdad es que todavía la misma no ha sido efectuada y a la dirigencia de River por lo menos nadie le ha comunicado absolutamente nada. Esto quiere decir que a partir del 1 de enero del 2024 López Muñoz debería regresar a River a presentarse en la pretemporada. Hay que tener en cuenta, y esto también es importante, que el millonario ya tiene asegurada su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, lo que quiere decir que más allá de que se puedan ir algunos jugadores en este o en el siguiente mercado de pases, sí o sí va a tener que incorporar. Y cuando hablamos de incorporar, no se trata únicamente de traer jugadores de afuera. Si alguno de los futbolistas que se encuentran a préstamo ha tenido un buen nivel, está claro que el mismo puede ser considerado un refuerzo, y el caso de López Muñoz debería ser uno de ellos. Un mediocampista ofensivo que ha encontrado su lugar en el conjunto de Mendoza y que además de ser muy participativo en general en el juego del Tomba, tiene gol, influye mucho en las acciones ofensivas de su actual equipo y espera una segunda oportunidad en River. De hecho, él ha manifestado que su sueño es tener continuidad con el manto sagrado, más allá de que también está enterado de esta opción de compra que podría llegar a ejercer Godoy Cruz. En su momento a River le pasó algo parecido con Héctor David Martínez. Defensa y Justicia tenía una opción de compra, lo terminó adquiriendo y después River lo tuvo que recomprar, por lo que si el millonario no quiere que el Tomba haga uso de esa opción, debería ya estar negociando de alguna u otra manera como para que en definitiva esto no suceda y el futbolista en cuestión pueda regresar a River. Seguramente Martín de Michelis lo está evaluando porque lo conoce, es un jugador al cual ha visto en bastantes ocasiones en el final del año pasado, y claro está, si sigue con este nivel durante el segundo semestre del 2023, está más que claro que se merece como mínimo una oportunidad de ser probado, por lo menos en la pretemporada. Después, repito, está claro que la realidad marca que dependerá mucho de cómo se forme el plantel de River de cara al año que viene. A mí me parecería lógico que si un jugador se va a préstamo para tener continuidad y tiene un buen nivel, no tenga esa posibilidad en definitiva de formar parte del plantel de River, porque la realidad es que se van a préstamo justamente para eso, para poder tener esos minutos y esa continuidad necesaria para finalmente poder, en el caso de López Muñoz por ejemplo, cumplir ese sueño de ponerse la camiseta de River otra vez. Ya hizo su debut en el más grande de la mano del muñeco por allá en abril del 2019 y de hecho se dio el gusto de marcar un gol en la derrota 3-2 contra Tigre en el Estadio Monumental, en un encuentro en el cual jugaron muchos futbolistas alternativos. En Godoy Cruz ha logrado, como dije, convertir goles, ha logrado dar asistencias y también ha tenido un buen rendimiento. Y vamos ahora a hablar de la situación de Franco Petrolli, que quizás no sea el regreso más esperado en el sentido de que River no va a apurarlo, porque la realidad es que hace un par de semanas terminó yéndose a Estudiantes de Río Cuarto, pero lo pongo en esta lista de cara al futuro del equipo de Núñez porque sus números desde que llegó al conjunto cordobés son verdaderamente sensacionales. Antes de su arribo, Estudiantes de Río Cuarto estaba último en su respectiva zona en la Primera B Nacional y hoy se encuentra en zona de reducido. Recordemos que la segunda categoría del fútbol argentino se divide en dos grupos,
Los primeros de cada una de estas dos zonas se enfrentan entre sí en una final y ese equipo logra el ascenso. Después, posteriormente, entre el segundo y el séptimo de cada uno de los grupos jugarán un reducido. El ganador jugará una final contra un equipo del Federal A y ese conseguirá el tercer ascenso, porque también hay uno correspondiente justamente al Federal A. Antes de la llegada de Franco Petroli al arco de Estudiantes de Río Cuarto, el equipo estaba peleando por no descender y hoy, si bien es difícil, tiene una mínima chance de jugar la próxima temporada en Primera División. En cuanto a sus números, desde que arribó ha estado en 7 partidos en el arco, quizás sea poco, pero valla invicta contra San Martín de Tucumán, arco en 0 contra Temperley, valla invicta contra San Telmo, no le convirtieron goles contra Almagro, tampoco lo hizo Agropecuario, valla invicta contra Guillermo Brown de Puerto Madryn y también arco en 0 contra Defensores Unidos. Lo de Franco Petroli está siendo verdaderamente sensacional. Ya con anterioridad en anteriores periodos de transferencia se había tratado de ir a préstamo, pero como no le podían asegurar que fuera titular en los equipos que lo pretendían, la realidad es que prefería quedarse en River, a sumar en el plantel porque Marcelo Gallardo lo consideraba un buen arquero y también porque Martín de Michelis lo consideraba. Obviamente ya con 24 años de edad tenía que buscar continuidad en algún equipo sin importar que este fuera del ascenso. De hecho, Ezequiel Centurión, que hoy es el guardameta alternativo de River, también tuvo un paso por un equipo del Nacional B, por Estudiantes de Buenos Aires, teniendo también un excelente nivel individual, lo que le permitió en su regreso formar parte del banco de suplentes de River ya de manera definitiva. Petroli está a préstamo en Estudiantes de Río Cuarto hasta finales del año que viene, por lo que todavía no se puede decir que vaya a ser considerado un refuerzo en la proximidad, pero está claro que River podría llegar a tener el futuro del arco del club no tan lejos como tener que ir a buscar a un arquero del exterior o de algún otro equipo. Veremos en definitiva si se le termina dando la posibilidad a los chicos que fueron formados en las divisiones inferiores de la institución de Núñez. Petroli debe seguir teniendo este rendimiento porque por fin está pudiendo ser titular en un equipo que, si bien como dije no es de primera división, la realidad es que la segunda categoría del fútbol argentino es competitiva. Por eso mismo el hecho de haber mantenido la valla invicta en 7 cotejos consecutivos en un equipo que no venía para nada bien, porque no es que llegó a un equipo que se defendía de manera estupenda, aumenta más todo lo bueno que ha estado haciendo en estas últimas semanas. Veremos qué es lo que le depara el futuro, pero es una buena noticia para uno de los arqueros que ha dado siempre absolutamente todo por River. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que Felipe Peña de afuera es el que más chances tiene de terminar formando parte en definitiva del plantel profesional, porque Arsenal de Sarandí no tiene opción de compra y lo más seguro es que a inicios del 2024, si es que no tiene ningún impedimento físico, en definitiva haga la pretemporada con el equipo de Michelis y empiece su nuevo recorrido, una segunda etapa en el conjunto de Núñez. En el caso de Hernán López Muñoz, sus rendimientos impulsan dos cuestiones: una, que River finalmente acepte su regreso y que Godoy Cruz lo compre. En caso de que el equipo de Mendoza esté en condiciones de abonar el $1.000.000, que si bien como dije durante el video se había rumoreado que esto iba a ser así, pero todavía no se ha confirmado, y si River verdaderamente lo quiere, habrá que negociar seguramente para ver quién de los dos se lo queda. Y en el caso de Petroli es más a futuro. Obviamente hoy le conviene seguir teniendo continuidad, porque en caso de volver a River en este momento, más allá de su buen nivel, sería claramente otra vez el tercer arquero por detrás de Franco Armani y Ezequiel Centurión. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.